Plainfield es uno de aquellos condados estadounidenses que, al ver su apariencia, podría darte la sensación de ser un lugar apacible, detenido en el tiempo y en donde no ocurre nada extraordinario. Pero no te dejes engañar, porque una de sus granjas se convirtió en el escenario de uno de los hechos más impactantes y macabros que se hayan registrado alguna vez. Todo inició con la desaparición de una mujer que terminó siendo el detonante para sacar a la luz un oscuro suceso que pasaría a la historia y terminaría protagonizando algunas de las historias más aterradoras de la cultura popular. Una desaparición llena de incógnitas, un descubrimiento más oscuro de lo que cualquiera hubiera podido imaginar, y las desalmadas acciones de un hombre que lo único que quería era traer de vuelta a la vida a su madre, son algunos de los hechos de este sórdido suceso. Así que prepárate, porque en Viral Top viajaremos al pasado del aparentemente pacífico condado de Plainfield y conoceremos todos los secretos de la desaparición de Berenice Warden y las macabras posesiones de su raptor. La taberna de Hogan era el único lugar que tenían los residentes del pequeño condado de Plainfield en Wisconsin para tomar algunas cervezas y divertirse con sus amistades. El lugar pertenecía a Mary Hogan, una hermosa mujer que había llegado algunos años atrás al alejado condado y que siempre se negaba a hablar sobre su pasado. Esto generó una inmensa cantidad de rumores sobre la mujer, que iban desde que estaba relacionada con la mafia hasta que provenía de Chicago, en donde trabajó como meretriz y así consiguió suficiente dinero para montar su taberna. En fin, Mary era poco querida por los habitantes de Plainfield y quizá por esto una noche, cuando la mujer simplemente desapareció de su taberna, la policía prácticamente no investigó y el caso se cerró con el tiempo. De aquella corta investigación, solo pudo descubrirse dos nombres que podrían ser sospechosos. Uno era el de Elmo Wick y el otro fue Ed Jane, ambos habitantes del condado desde hacía muchos años, pero la policía ni siquiera los entrevistó y la taberna simplemente fue cerrada. 3 años después lo mismo ocurrió. Una mujer había desaparecido de su local, pero en esta ocasión se trataba de una habitante bastante querida en el condado, así que todos se pusieron en alerta ante la situación. Se trataba de Berenice Warden, la propietaria de una ferretería quien simplemente había desaparecido de su local sin dejar rastro alguno. La desaparición fue descubierta por Frank, el hijo de la mujer, quien llegó al local para recoger a su madre, pero en su lugar solo encontró un puesto vacío. Frank fue también el primero a quien la policía entrevistó, pues tenían que descubrir si quizá la mujer tenía algún enemigo. Como se esperaba, la mujer no tenía enemistad con nadie, pero sí hubo un nombre que la mujer venía repitiendo desde hacía muchos días, asegurando que se trataba de un cliente que le incomodaba bastante por su manera de verla y por varias situaciones extrañas que notaba en torno a él siempre que se acercaba a su local. Su nombre era Ed Jane, un hombre de 51 años quien vivía solo en su granja ubicada a las afueras del condado. Curiosamente, este fue uno de los nombres que se barajaron brevemente como sospechosos en la anterior desaparición de Mary Hogan, pero a quien la policía simplemente había decidido no investigar. Así que en esta ocasión, ahora sí se quisieron centrar mucho más en él. Y esto aumentó luego de que descubrieran que en el libro de clientes que manejaba Berenice en su ferretería, el nombre de Ed aparecía como el último cliente que la mujer atendió.
Esto fue suficiente para que la policía se dirigiera a la granja de Ed para interrogarlo, pero allí nadie les abrió la puerta, así que los agentes se disponían a abandonar el lugar, pero en ese momento, un vecino de Ed se acercó y les dijo que el hombre estaba en la casa de otro de los vecinos, a donde solía acercarse para comer. Los agentes entonces se dirigieron inmediatamente a la casa en cuestión y efectivamente allí lo encontraron, pero cuando comenzaron a interrogarlo, notaron una serie de contradicciones que llamaron mucho su atención, así que el interrogatorio se prolongó bastante, haciendo que Ed cada vez se desesperara más. En cierto punto, Ed estaba bastante tenso, así que ante una pregunta sencilla respondió enérgicamente: «Ya les dije que no sé nada, no fui yo quien la mató». Los agentes le cuestionaron por qué decía que no la mató, si ellos simplemente estaban investigando su desaparición. Así que al no saber qué responder, Ed terminó confesando que aquella tarde sí la había secuestrado, la había llevado a su granja y allí la había asesinado. Ed fue inmediatamente retenido y enviado a la estación policial. Mientras tanto, los agentes que se encontraban en el lugar se dirigieron entonces hacia la granja del hombre para ver si lo que decía era verdad, pero al hacerlo, terminaron descubriendo algo mórbidamente aterrador. Los agentes entraron por la puerta de la cocina de la granja y en cuanto lo hicieron, notaron una inexplicable hedor a putrefacción que envolvía todo el ambiente. Intentaron encender las luces de la casa, pero no se activaron, así que encendieron sus linternas y notaron que todo el lugar estaba repleto de basura y chatarra. Los agentes continuaron con su recorrido y uno de ellos se chocó contra algo, así que apuntó su linterna hacia aquello y quedó horrorizado al notar que se trataba de un cuerpo colgado, cuya cabeza había sido arrancada y tenía una enorme cortada en el abdomen. Los agentes reportaron rápidamente el macabro hallazgo e inmediatamente el sheriff del condado llegó a la granja con un generador de electricidad y otros agentes más, pero nada podría prepararlos para lo que encontrarían en cuanto encendieron las luces. Entre tanta basura y escombros que había regada en el hogar, encontraron también todo tipo de restos humanos, cráneos, huesos, extremidades y enormes pedazos de piel que estaban desperdigados por todo el lugar. El cuerpo colgado había sido destripado y a un lado de él encontraron la cabeza que había sido arrancada. Esta, como los agentes lo esperaban, pertenecía a Berenice Warden, quien pocas horas antes había estado trabajando tranquila atendiendo su ferretería. Y tras este descubrimiento, la oscura historia de Ed rápidamente lo hizo pasar a la historia como una de las personas más desalmadas que han pisado la tierra. Su nombre completo era Edward Theodore Jane. Nació en el año 1906 en el seno de una familia sumamente disfuncional, pues su padre George era un alcohólico y maltratador, y su madre, Augusta, era una extrema fanática religiosa que consideraba que todos los hombres eran unos pecadores y que las mujeres eran la fuente de todos los pecados. La familia la completaba Henry, el hermano menor de Ed, y ambos vivieron toda su infancia influenciados por las creencias de su madre, así que tenían muy poco contacto con personas externas y todos los consideraban los raritos del pueblo. Debido a esto, y a que Augusta siempre pensó que la ciudad en donde vivían era un fortín del pecado, decidieron mudarse a la pequeña población de Plainfield, y allí vivirían durante el resto de su vida, con Augusta entregada a su extremismo religioso y su esposo y los 2 hijos labrando la tierra.
A pesar de los maltratos y los severos castigos a los que se veían sometidos, tanto Ed como su hermano tuvieron una infancia feliz, o al menos viviendo lo que creían que era la felicidad, laborando por extenuantes horas y rezando hasta muy tarde para mantener la pureza de su alma. Las cosas comenzaron a cambiar para ellos luego de que George, el padre de la familia, falleciera a causa de su alcoholismo. Esto causó que Ed y su madre se unieran muchísimo más, haciendo que Henry se sintiera un poco olvidado y generando conflictos entre la familia. 4 años después, Henry, el hermano menor, terminaría muriendo en extrañas circunstancias, luego de que el gallinero de la granja se incendiara, mientras él y Ed se encontraban discutiendo adentro. La policía descubrió indicios de que Henry tenía signos de violencia en su cuerpo y de que el incendio parecía provocado, pero finalmente cualquier acusación contra Ed se desestimó y la muerte de Henry se oficializó como causada por asfixia debido a la excesiva inhalación de humo. Esto dejó a Ed y a su madre viviendo completamente solos en la granja, y por aquellos días los vecinos notaban que su relación era muy poco normal. Sin embargo, nadie se metía con ellos, y ellos a su vez muy pocas veces interactuaban con alguien. Posteriormente, Augusta sufrió de un repentino infarto al cual sobrevivió, pero su salud quedó completamente deteriorada, haciendo que tan solo un año después, y a pesar de los muchos cuidados por parte de Ed, terminara muriendo en su cama. Ed tapió la habitación de su madre, pues quería que todo permaneciera exactamente igual, y tras la dolorosa muerte de su madre y convertirse en el único habitante de la granja, comenzó a dejar salir sus más oscuros y macabros deseos. Resulta que Ed comenzó a profanar tumbas de personas que estuvieran recientemente fallecidas. En un inicio, quería buscar una forma en la que pudiera hacer que su madre volviera a la vida y utilizaba los cuerpos que robaba del cementerio para aquel propósito. Sin embargo, cuando entendió que no lograría conseguir la resurrección de su madre, comenzó a utilizar los cuerpos para fabricar todo tipo de elementos. Con los huesos hacía utensilios de cocina, con los cráneos hacía platos, ollas e incluso adornos que utilizaba en la cabecera de su cama. Con la piel hizo lámparas, zapatos, cinturones y todo tipo de prendas de vestir, e incluso tapizó varios muebles en toda la casa. Con todo esto, no fue difícil inculpar a Ed de la muerte de Berenice, y aunque él aseguró que también había atacado a Mary, la dueña de la taberna, no hubo pruebas por las cuales se le imputara el crimen. El juez declaró a Ed como incapacitado mental y fue encerrado en un psiquiátrico hasta que murió varios años después a causa de una complicación pulmonar. La granja en donde vivió con su familia y en donde desató su festín de horror fue consumida por las llamas a causa de un incendio espontáneo que las autoridades no pudieron explicar. En definitiva, fue como si la energía que se generó en la granja hubiera querido desvanecerse al sentir que su autor ya no volvería a habitarla. A pesar de todo, los motivos por los cuales Seth realizó todas sus macabras acciones aún son causa de discusión, pues hay quienes piensan que el hombre estaba dañado psicológicamente por la educación que vivió durante su infancia y por la extraña relación que sostuvo con su madre, y hay muchas otras personas que consideran que tal vez en sus intentos por devolver a su madre a la vida, Ed terminó invocando a alguna entidad que tomó posesión de su cuerpo, haciéndolo cometer aquellos actos infames. Sea como sea, su obsesión por el cuerpo humano y el desenfreno que esto le causó lo llevó a inspirar un enorme número de películas, series e incluso creepypastas
que siempre tratan de mostrar lo sanguinario de sus acciones y la nula empatía que este hombre sentía por el resto de la humanidad. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.